Bendiciones para todos, hermanos. Defensa de Pablo ante el rey Agripa. Defensa de Pablo ante el rey Agripa. Hechos capítulo 26, del 1 al 11 vamos a leer, aunque esto es toda una serie hasta el verso 32, pero leamos todos del 1 al 11, mis hermanos. 1, 2 y 3. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. ¿Qué dice, hermanos? Me tengo por dichoso, Agripa, de que haya de defenderme delante de ti, de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Leamos todos. Mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a ¿qué, hermanos? Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por ¿quiénes? Y hace una exclamación: ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas ¿qué? En contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, ¿qué dice? Oremos, hermanos. Padre nuestro, estamos delante de ti, por ti, para ti en esta hora, dándote gracias por el privilegio que nos das de rendirte culto. En esta hora, algunos que están de manera virtual conectados, otros que posteriormente verán este video, y los que estamos aquí congregados en tu nombre, te queremos rogar, por favor, que esta tu palabra nos bendiga, nos sacie, nos satisfaga. Permite que tu Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad para poder ser instruidos como conviene. Te rogamos, por favor, que si hay alguien en medio nuestro o que vea esta enseñanza y te necesita, le des la oportunidad de venir en arrepentimiento. Tú eres Dios, quien tiene control de todas las cosas, y nos has dejado tu Espíritu para que sea nuestro ayudador, para que nos ayude en nuestra debilidad. Bendícenos, Señor, en esta hora, porque te lo rogamos en los méritos de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar, hermano. Estimados hermanos y amigos, por la gracia del Señor seguimos estudiando de manera sistemática y consecutiva el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria sea al Señor que podemos aprender más de la historia de cómo empezó la iglesia primitiva. Amados hermanos, ya llevamos más de 54 enseñanzas. 54 enseñanzas solo del libro de los Hechos, y solo son 28 capítulos. Vamos en el capítulo 26, ya nos quedan 2 capítulos para terminar, y oramos al Señor para que Él nos guíe, como siempre aquí en la iglesia local. Tenemos 2 enseñanzas. La primera no es grabada, pero sí compartimos la cena y es temática, pero esta enseñanza es sistemática y consecutiva. Oramos al Señor y ayúdeme en oración, porque pronto, por ahí en un mes y medio más o menos, ya estaremos, mis hermanos, con otro libro enseñándolo versículo a versículo, y pido a Dios en mi oración y con el respaldo de sus oraciones para que Él nos indique qué libro vamos a enseñar.
Como vimos en la enseñanza pasada, mis hermanos, o vimos en enseñanzas pasadas, el apóstol Pablo ha sido comisionado como misionero. Dios le ha delegado la tarea no solo de anunciar el evangelio en Jerusalén, después de haber ido a Europa, después de haber ido a Asia. Él ahora ha llegado a Jerusalén y Dios le ha dicho, tranquilo, así como testificaste en Jerusalén, también vas a testificar ¿a dónde, hermanos? En Roma. Dios le ha dicho, en Roma vas a predicar. Y luego de llegar de su tercer viaje misionero, en Jerusalén estuvo ante los judíos. ¿Recuerdan eso? Los judíos le estuvieron ayudando a que su juicio, mejor dicho, fuese para que muriera. Y él entonces presentó defensa. Luego estuvo ante el tribuno en Jerusalén, el jefe militar. Hermanos, ahí en Jerusalén, cuando está ante el tribuno, aquí queda en condición de privado de la libertad. Lo meten preso. Ya él ya no queda libre, ya no está libre, ya no puede ir al templo normalmente. Ahora está privado de la libertad. Posteriormente, y luego que recuerdan ustedes que en Jerusalén los judíos querían matarle, se escondieron, hicieron ahí una estrategia para que lo trasladaran y en el traslado matarlo. Bueno, el tribuno, el jefe del ejército, con mucha guardia, con mucha gente, lo llevaron hasta Cesarea. Y en Cesarea le llevan ante el gobernador romano llamado, ¿recuerdan ustedes cómo se llamaba? Félix. Félix. Judíos. Luego estuvo ante Lisias, que fue el jefe romano, de jefe militar en Jerusalén. Y luego ahora está ante Félix, gobernador romano, en Cesarea para ser juzgado. Félix dice, oiga, este hombre no hay cargo alguno de juicio, este hombre no es culpable y quiere dejarlo libre, pero como se quiere congraciar con los judíos, quiere llevársela bien con los judíos, lo dejó preso. ¿Cuántos años dejó Félix a Pablo preso, hermanos? 2 años, lo dejó preso por 2 años. Pablo está permitiendo esa injusticia y Félix ya está terminando su mandato y va a delegar ese mandato a un hombre llamado Festo. Y le presenta el caso de Pablo. Le dice, oiga, Festo, quiero contarte que yo tengo allá un preso que lo dejaron aquí, el hombre es como inocente, pero los judíos dicen que hay que matarlo. Festo igualmente, al hacerle juicio, no encuentra ningún cargo de muerte que pidan los judíos. Así que es ahí donde Pablo, cuando ya Festo no encuentra algo en contra de Pablo, Festo escucha de Pablo cuando Pablo le dice, oiga, un momentico, ¿usted quiere que me juzguen en Jerusalén? No, señor, yo no voy para Jerusalén. ¿Y entonces qué vas a hacer? Yo quiero que por favor me juzgue César. Apelo al emperador. Y entonces Festo le dice, usted apeló al emperador irás. Pero por otro lado, Festo está en Cesarea y por esos días lo visitó un rey. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese rey, hermanos? Agripa. Muy bien. Por esto el tiempo no es bueno nombrar mucho la Agripa, pero ese era Agripa, ¿cierto? El rey Agripa ha llegado junto con su hermana. ¿Cómo se llamaba la hermana? Berenice, ¿cierto? Berenice llega. Y ellos dos, ¿cierto? Con mucha pompa, llegan ahí y Festo le dice, quiero que ustedes lo interroguen, escuchen su interrogatorio, por favor, para de esta manera tener algo que enviarle al emperador de este hombre, porque no he encontrado nada malo. El rey dice que le gustaría escuchar el caso de Pablo, así que Festo le dice, vayan al capítulo 25, verso 25 al 27 del libro de los Hechos. Mire lo que dice. Pero yo, habla Festo, hallando que ninguna cosa digna de ¿qué? De muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribirle. Porque me parece fuera de razón, dice, me parece raro enviar a un preso y no informar los cargos que haya, ¿en qué, hermanos? En su contra. La pregunta que tenemos que hacernos es,
¿Qué hizo Agripa, el rey, un rey judío, que lo vimos en la enseñanza pasada quién era? Después de tener que escuchar a Festo y tener a Pablo enfrente, ¿qué hizo? Vayan a Hechos 26.1, por favor, que es el texto con el que vamos a enseñar hoy. Hechos 26.1, mira lo que dice. ¿Qué hizo Agripa? Entonces Agripa dijo ¿qué? A Pablo: se te permite hablar por ti mismo. En otras palabras, hermanos, el rey Agripa le dice a Pablo: se te permite que tú puedas defenderte por sí solo. Defiéndete, Pablo. Pablo entonces, dice el verso 1 de Hechos 26, Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. ¿Notan esto? Así que, hermanos, con esto en mente, con todo este preámbulo que he dado, recordando para que algunos hermanos a lo mejor dirán ¿por qué esta enseñanza? Bueno, hoy me gustaría hablarles bajo el título, y realmente son dos enseñanzas bajo el mismo título: defensa de Pablo ante el rey Agripa. Ese es el título. Defensa de Pablo ante el rey Agripa. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo ya había sido usado unos años atrás. Había usado su testimonio para generar defensa de las acusaciones de los judíos. ¿Recuerdan? Ellos lo habían acusado y él usa su testimonio y con eso hace su defensa. Pero en esta oportunidad, hermanos, podríamos decir que él contó de manera general, allá en Jerusalén, de manera general, lo que había pasado con su vida en el encuentro con Cristo. Narró algunas cosas que en este testimonio no los considera relevantes y no nos narra. Es decir, si usted lee capítulo 21, ahí está el testimonio de Pablo, y aquí en capítulo 26 también está el testimonio de Pablo. Pero aquí en el capítulo 26 es como ya en el detalle. Es decir, capítulo 21 da como una declaración general, narrando algunas cosas, incluso nombra a Ananías. Aquí no va a nombrar a Ananías. Pero aquí, hermanos, en esta oportunidad su defensa no es ante judíos, su defensa es ante el rey Agripa y las autoridades representantes de Cesarea. Así que por esta razón podríamos decir que su testimonio lo va a narrar de manera más específica. Cuando habla del testimonio es él quien es, a ver de qué le servía para defenderse. Cuando hablamos entonces, esto apunta al propósito que tiene en mente y es poder persuadir al rey. ¿Cómo fue esa defensa, amados hermanos? Recuerden, ¿en qué lugar está Pablo, hermanos? ¿En qué lugar? Cesarea. ¿En qué condición está Pablo? Privado de la libertad. ¿Ante quién había estado el primer gobernador? Félix. Luego está ante otro gobernador llamado Festo. Y ahora está ante quién, hermanos? Agripa y Berenice y los representantes de la ciudad. Es decir, que Pablo no tiene al frente, él es su propio abogado. Recuerden que ante Festo llevaron a uno que era abogado el hombre y que sabía mucho del tema para poder acusar a Pablo, y aún así no lo pudieron acusar. En esta oportunidad él se va a defender solo, él es su propio abogado, él no tiene a otro. La pregunta es ¿cómo fue esa defensa? Bueno, entendiendo que el autor presenta una sola idea del capítulo 26, es decir, tendríamos que dar toda una enseñanza del capítulo 26, pero por tiempo será necesario ver dos enseñanzas de estos versículos. No alcanzamos a ver todo el capítulo 26, pero es una sola idea, lo vamos a dividir en dos partes. ¿Cómo observaremos estos versículos? Miren, hermanos, la primera enseñanza la veremos desde el verso 1 hasta el 11, que fue lo que leímos. Y la segunda enseñanza la veremos desde el verso 12 hasta el 32. Lo veremos luego. ¿Cuáles son los puntos que observaremos en estos 32 versículos de esta enseñanza? Yo he puesto 6 puntos. Hoy vamos a ver los primeros 3. ¿Cuáles son los puntos? Primero, la dicha de presentar defensa ante un rey. Ese es el primer punto. ¿La dicha de qué, hermanos? Ante un rey. Segundo, la presentación general de su defensa. ¿Cuál es la segunda, hermanos? Tercero, una promesa como muestra de su defensa. Una promesa como muestra de su defensa. Bueno, los otros los voy a leer rápido porque los vamos a ver luego. Una visión como prueba de su defensa, una obediencia como muestra de su inocencia y el resultado de su defensa. Esos serían los últimos 3 puntos.
Bueno, el día de hoy, como dijimos, vamos a ver los primeros 3 puntos. ¿Cuál es la primera? La dicha de ¿qué, hermanos? De presentar defensa ante un rey. La dicha. Pastor, ¿por qué dice que su primer punto es la dicha de presentar defensa ante un rey? Una vez más, Pablo está en condición de privado de la libertad. Pablo está teniendo la oportunidad de defenderse por sí mismo. Vayan al verso 2 de Hechos 26, por favor, mire lo que dice. Me tengo por qué dichoso, dice Pablo. El rey Agripa le dice, Pablo, defiéndete por ti mismo. Pablo empieza entonces diciendo, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Así que, ¿por qué digo que la dicha de presentar defensa ante un rey? Pablo llevaba más de 2 años preso. Y podría tratarse, la gente puede decir, oiga, este hombre si no lo sueltan es porque ha hecho algo grave, no es cualquier cosa. Pero va a tener la oportunidad de defenderse ante un rey. Y él mismo lo expresa. Él dice, verso 2, me tengo por dichoso, o podría usted colocar ahí privilegiado o afortunado. ¿Quién se defiende ante un rey? ¿Quién tiene el privilegio de que su caso lo pueda llevar ante la máxima autoridad judía? Al menos civilmente, porque el rey gobierna civilmente y el sumo sacerdote gobierna espiritualmente. Él dice, me tengo por privilegiado o afortunado, dichoso rey, de que haya que defenderme delante de ti. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, me defenderé de todas las acusaciones que los judíos han hecho en mi contra. Estoy dichoso, estoy feliz porque mi defensa no la voy a dar a cualquier persona. Mi defensa se la voy a dar ¿a quién, hermanos? Ante un rey. Y mire lo que dice el verso 3. Incluso lo reitera. Vayan al verso 3 de Hechos 26. Dice, mayormente, dice él, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, me siento dichoso, estoy afortunado de que mi defensa la doy ante un rey. Primero, estoy dichoso porque es el rey, pero estoy dichoso porque tú eres un rey judío. Tú conoces las tradiciones de los judíos, tú conoces las controversias de los judíos, ¿cierto? Y bien judíos que son. Así que por lo cual dice, te ruego que me oigas con paciencia. Óyeme con paciencia. Mire, no hay nada más. Yo tuve la oportunidad hace poco de ir a una audiencia pública. Y estaba un inspector. Y yo recuerdo tanto que se paró y se cogió y se acomodó la corbata y dijo, ¿quién es usted, señor? Y yo, mi nombre es tal, yo soy el tal, yo soy la jefe aquí, se presentó como una cosa por ahí grandísima. Y bueno, yo muy respetuoso le dije, yo soy simplemente tal persona. Dice, mire, ¿usted sabe por qué lo han traído acá? Yo le dije, no, yo quiero que usted me lo diga, por favor. Y dijo, pues yo tampoco sé por qué lo han traído, pero leamos. Y este hombre empezó dijo, oiga, pero usted lo traen es por una cosa grave, porque aquí dice, pero espere un momentico, oiga, esto es más grave de lo que yo pensaba. En pocas palabras, este inspector nos estaba acusando, pero no sabía por qué nos acusaba. Me estoy explicando. Pablo dice, mire, a mí me están acusando, llevan de más de 2 años tratando de acusarme. No han logrado nada, pero yo quiero que usted escuche mi defensa, rey Agripa, porque usted conoce las tradiciones de los judíos, conoce las controversias de los judíos y usted va a tener mayor argumento para poderme acusar. ¿Me estoy explicando? No es cualquier persona la que está al frente mío. La persona que está al frente mío es una persona que podrá generar un buen juicio de mí. Por eso dice él, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Hermanos, hago un pequeño aporte, una pequeña aplicación. Un día usted y yo seremos juzgados.
ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y delante de él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Él es el Rey y él va a ser un Rey justo. Un atributo de Dios es que él es justo, ¿cierto? Pero no solamente él es justo, sino que escuchen esto, él es omnisciente. Pastor, ¿y qué es omnisciente? Que él lo sabe todo. Así que un día tú vas a estar ante el trono de Dios, vas a estar ante el trono de la gracia, y aunque muchos te juzguen, muchos te critiquen, muchos te señalen, muchos digan, este definitivamente se merece el infierno, el día que estés delante de Dios, Él va a tener los argumentos suficientes y tú vas a decir, ¡qué privilegio! Porque en el mundo me han querido juzgar mal, pero yo estoy ante el Rey. ¡Qué privilegio, Rey! Yo estoy ante ti, Dios creador del cielo y de la tierra. Y no solamente esto, porque me han querido juzgar en la tierra, pero yo vengo con una defensa. El Señor Jesucristo, Él es mi abogado. Abogado tenemos, dice la Biblia. Y Él como Rey justo va a podernos defender y dar un buen juicio. ¿Estamos claros hasta ahí? Así que hemos visto la dicha de presentar defensa ante un rey. Miremos la presentación general de su defensa. Presentación general de su defensa. Y él empieza hablando de lo que era. Vayan a Hechos 26:4, por favor. Hechos capítulo 26, verso 4. Mire lo que dice. Mi vida pues desde mi juventud. Él se va para el pasado. Desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Miren, hermanos, Pablo dice, desde mi juventud, todos saben cómo he vivido, tanto en mi nación como en Jerusalén. Él está diciendo, mire, yo soy judío también. Y como judío, todos saben que yo viví en Jerusalén y yo viví también en mi nación. Y todos saben cómo lo he vivido. Tómelo como referencia Gálatas capítulo 1, verso 13. En adelante dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó, dice Pablo, él era un hombre celoso, guardador de las cosas civiles. Y dice el verso 15 de Gálatas 1, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo está diciendo, mire, yo fui un ciudadano de Jerusalén, todos conocen mi conducta. Él empieza diciendo, de manera general, oh rey Agripa, quiero que sepas que la gente sabe, pueden testificar que yo viví en Jerusalén. Vaya, pregunten cómo viví allá. Yo no regaba basura por ahí. Yo no hacía daño a la gente. Ahora, el verso 5 de Hechos 26, miren lo que dice. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví ¿qué? Fariseo. Pablo en su declaración general dice, mire, yo soy un buen ciudadano y soy un buen religioso. O fui un buen ciudadano y fui un buen ¿qué? Religioso. Es decir, viví en mi nación, voy a ponerle el ejemplo, viví en Bogotá, pero también me conocen en toda Colombia. Es lo que está diciendo. En Bogotá podrían decir que yo no hice nada malo contra la alcaldesa, contra el alcalde, yo guardaba las leyes civiles. Y vaya, pregúntenle al pastor o en la sinagoga. Yo iba cada 8 días, cuando llamaban a evangelizar yo iba. Todos me conocen, es lo que está diciendo. Tanto civilmente como religiosamente, dice, yo era un fariseo. ¿Qué era un fariseo, hermanos? Un fariseo era, los fariseos eran un grupo más estricto de la religión judía.
Ellos guardaban cosa por cosa. Filipenses capítulo 3, verso 4 en adelante. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en mi carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, yo más podría jactarme de lo que soy en mi carne. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley dice fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo está diciendo, ustedes me conocen. Civilmente no pueden hallar de mí queja. Yo era un hombre que civilmente cumplía la ley. No me pasaba los semáforos en rojo. Tenía la tecnomecánica al día, tenía el seguro comprado, ustedes vieran, andaba con el botiquín, el extinguidor, la linterna, todo lo tenía al día. Todo. Cuando yo veía a un policía, a mí no me daba, no me pasaba un fresquito de que menos mal estaba chateando, no decir, no, porque yo cumplía la ley. Pero en cuanto a la religión, dice Pablo, en cuanto a la religión, mire, yo era muy estricto, yo iba a culto, yo nunca falté a un culto. Yo salía a evangelizar, era un hombre que ayunaba, era un hombre que oraba, pero tras del hecho le añadía algo. ¿Qué le añadió? Le añadió de que todo el que iba en contra de nuestra religión lo perseguía hasta casi trataba de matar. Este hombre entonces está dando una declaración, una presentación general de su defensa y dice, esto era, pero miremos lo que ahora es. Vayan a Hechos 26:6, por favor. Hechos capítulo 26, verso 6. Miren lo que dice. Y ahora, ¿notan? Antes dijo, en mi juventud, en el pasado. Ahora dice, verso 6 de Hechos 26, vayan. Y ahora, ¿notan? Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado ¿qué? A juicio. Pablo dice, miren, señores judíos, rey Agripa, Festo que me escuchas, gobernantes, civilmente yo me portaba bien, no infringía la ley. Religiosamente aún hacía más de lo que me pedían. Y en el presente ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, estoy siendo llamado a juicio. En otras palabras, soy juzgado por la esperanza que tengo en la promesa de Dios que le hizo a nuestros antepasados. Dios hizo una promesa al pueblo de Israel y yo también la estoy esperando y por eso soy juzgado, dice. Por eso estoy siendo juzgado. Verso 7. Promesa cuyo cumplimiento, ¿qué dice? Esperan que hayan de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Hermanos, es la promesa que hoy, diría Pablo, todo nuestro pueblo, descendiente de las 12 familias, esperan recibir, adorando a Dios día y noche, y por esa esperanza, oh rey, me acusan, oh judíos. Y usted se preguntará, pastor, pero ¿cuál era esa promesa que Dios dio al pueblo de Israel y a Pablo, y que menciona que ellos estaban esperando? ¿Cuál era esa promesa? Vayan al verso 8, por favor. Ahí lo dice. ¿Cuál era esa promesa? Él hace una exclamación. Miren la Biblia, qué símbolos usa, hermanos. Símbolos de admiración. Él dice, ¿qué? Él se sorprende. Pablo se sorprende y dice, ¿qué? Y hace una pregunta. ¿Se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos? En otras palabras, ¿qué eran lo que esperaban los judíos? Y especialmente los fariseos, que Dios resucitara de entre los muertos. Y Pablo está diciendo, ¿es cosa increíble que se resucite a los muertos? O en otras palabras, ¿por qué creen ustedes que es imposible para Dios resucitar a los muertos? Para Dios no es imposible.
Así que Pablo reconoce y dice que tanto él como el pueblo judío tienen esa esperanza, y por tal razón les dice, ¿será mucho creerlo? ¿Será mucho creer que Dios resucite muertos? Pues no, no es increíble. Así que hemos visto 2 puntos hasta ahora. ¿Cuál fue el primero, hermanos? El privilegio de presentar defensa ante ¿quién, hermanos? Ante un rey. El segundo, hemos hablado de una declaración general de su defensa, y miremos el tercer punto. Una promesa como muestra de su defensa. Una promesa como muestra de su defensa. Hechos capítulo 26, verso 9, por favor, vayan conmigo al verso 9. Mire lo que dice. Yo ciertamente había creído, o creía, esto es pasado, mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, Pablo dice, yo ciertamente estaba en contra, pero recuerde que estamos hablando de una promesa como muestra de su defensa. Verso 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Pablo reconoce y dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, ¿qué dice? ¿Notan? Pablo dice, miren, yo en Jerusalén era tan celoso de mi religión, que cuando mataban a un cristiano, cuando mataban a alguien que iba en contra de nuestra religión, yo di mi voto, mátenme. Terrible. Ese era el pasado de Pablo. Verso 11 de Hechos 26. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a que, hermanos, a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. Mira el celo de su nación. Recuerde que Pablo está ante ¿quién, hermanos? ¿Ante quién? Ante el rey Agripa. Y Pablo les dice, mire, cuando estuve en Jerusalén, yo recibí poderes. Él está hablando de Hechos capítulo 9. Recibí poderes de ir con autorización. Él va hacia Damasco, ¿recuerdan? Y los principales sacerdotes me dieron esa autorización. Iba a las sinagogas, y si en las sinagogas había un judío que se había convertido al cristianismo, él los forzaba, los obligaba a negar su fe. Eso es como, escuchen esto, hermanos. Voy a poner un ejemplo para que usted pueda comprender. Hablemos de la iglesia. ¿Cuál es la religión que más adeptos tiene en Colombia? ¿La iglesia tradicional? Católica. Muy bien. Supongamos que de la iglesia tradicional, no supongamos, ha sucedido, por eso estamos nosotros aquí. Empezamos a convertirnos al cristianismo protestante, bíblico. Y supongamos que en la iglesia católica, incluso por ahí cerca de nuestra casa, hay un pastor amigo mío que me dice, pastor, ese vecino que usted tiene ha ido a partirme los vidrios varias veces. Me raya las paredes, grita, va pasando por el frente de la iglesia y dice, ¡que viva la Virgencita! Y sale corriendo. Es increíble, no estoy juzgando ni criticando, pero lo que quiero decir es que hay gente muy celosa por su religión. Pablo era así. Supongamos que en su casa todos son católicos y de repente usted viene el cristianismo. Pues hermano, dice la palabra del Señor que Pablo iba a las sinagogas y decía, este es cristiano, lo obligaba. ¿Usted es judío o cristiano? Le obligaba a blasfemar, a negar su fe. Y enfurecido contra ellos, dice, los perseguía hasta ciudades extranjeras. Es decir, él no solo se quedó en Jerusalén buscando quién blasfemara, sino que se fue hasta ¿dónde, hermanos? Damasco. Muy bien, ¿cierto? Hermanos, Pablo en su defensa habla de la dicha de presentar su defensa ante un rey. Habla de la presentación general de su defensa y una promesa como muestra de su defensa. La promesa es, ¿les parece raro que Dios resucite personas de entre los muertos? Hermanos, la próxima enseñanza hablaremos de la forma en que siguió defendiéndose. Por lo pronto pensemos, ¿estamos siendo juzgados en esta tierra y muchas veces hay injusticia? Hermanos, un día estaremos delante del verdadero trono, el trono de la gracia, el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él es quien nos va a generar un juicio justo.
Pablo dice, tú conoces todas las tradiciones de los judíos, tú me puedes hacer un juicio justo. Qué importante es hacer las cosas bien, no solo para la ciudad en que se vive, sino para la nación. Pablo había sido ejemplo, hermanos. Pablo dice, mire, yo cumplí la ley civil, pero también la ley moral o la ley religiosa. Y usted y yo, como creyentes, es importante, hermanos, que no solamente seamos cristianos aquí en estas cuatro paredes o ahí en su casa, que podamos ser cristianos ante la sociedad, que seamos buenos ciudadanos, que no botemos papeles al piso, que si usted tiene una mascota le recoja los haces de ello, que si usted ve un policía se alegre de ver un policía y no le dé temor del policía, porque el verdadero creyente no siente temor por la autoridad porque está haciendo el bien. Me estoy explicando. Que usted el día que le genere defensa delante del rey diga, Señor, yo iba a la congregación, participaba de los estudios bíblicos, yo me bauticé, yo participaba de la cena, era un hombre que hacía las cosas bien. Tú eres un juez justo, bueno, yo vengo con un abogado, el Señor Jesucristo, Él es el que me puede ayudar. Pero sobre todo, Pablo habla, ¿por qué no creen ustedes que para Dios sea imposible resucitar de entre los muertos? Y yo quiero hablarte algo. Aunque había fallado Pablo en muchas cosas en el pasado, era perseguidor de los creyentes, se aferra a una promesa dada de Dios y era de perdonar sus pecados. Cristo vino a este mundo para perdonar pecados, y yo quiero animarte a ti en esta hora, que creas que por muy difícil que haya sido tu pasado, por muchos errores que hayas cometido, Dios te puede perdonar. Y así como Cristo resucitó, tú también puedes resucitar el día que mueras. ¿Qué has hecho que avergüence tu vida, mi amado hermano? O usted que me escucha, ¿qué has hecho? Que tú dices, uy, yo no quiero que esto se enteren porque esto me avergüenza. ¿Qué has hecho que te avergüence? ¿Podrás confiar que Cristo puede perdonarte y en Él hay perdón de pecados? Un día vamos a partir, hermanos, pero ¿crees que Dios puede levantar de entre los muertos a la gente? Primera Tesalonicenses 4:13 en adelante dice, también queremos, hermanos, que no ignoren acerca de los que mueren, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual esto les decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Amados hermanos, los primeros creyentes, la iglesia primitiva decía, pero ¿qué pasa con estos que están muriendo? Pablo les dice, no se preocupen, si mueren y han creído en Cristo, todos van a resucitar en Cristo. Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar también con Él. Hay un temor por estos días. Parece ser que la gente le tuviera temor a morir. Amados hermanos, Dios nos tiene con un propósito en este mundo, pero tarde que temprano vamos a morir, y al morir sabremos que vamos a resucitar con Él. Porque si Cristo no resucitó, como dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. 1 Corintios 12 en adelante precisamente dice eso. Pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Por qué les cuesta creer que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección de muertos, dice Pablo, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vano es entonces nuestra predicación, vano es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana estáis entonces vosotros todavía en pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, dice Pablo, perecieron. Si hay personas que murieron y creyeron en Cristo, y si Cristo no resucitó, ellos perecieron. Y dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, si Él no ha resucitado.
Mas ahora Pablo afirma, Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Lo puedes creer? Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Cristo está vivo, a Él sea la gloria. Y nosotros creemos, hermanos, que nuestra mejor defensa ante un mundo caído, ante un mundo que le tiene temor a la muerte, nuestra mejor defensa es, si quiere, haga con mi cuerpo lo que sea, porque yo creo que si muero voy a resucitar, porque Cristo está vivo. Y estaremos delante del trono del Rey, y Él es el que nos puede juzgar justamente. ¿Cómo siguió defendiéndose Pablo? La próxima enseñanza la estaremos hablando. Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por enseñarnos tu verdad. Pablo tuvo que defenderse ante un rey y para él fue un privilegio porque conocía. Nosotros un día tendremos que defendernos delante del trono y podremos decir, mientras estuvimos en esta tierra, obedecimos tus leyes. Obedecimos la ley civil y obedecimos a tu palabra. Fuimos los creyentes que tú querías que fuéramos. Dios mío, permítenos estar seguros de que si tú resucitaste, nosotros resucitaremos también. Ayúdanos a vivir conforme a lo que tú quieres que vivamos, para que toda la gracia, la gloria sea para ti. Honra tu nombre en medio nuestro. Y si hay alguien que aquí tenga que arrepentirse, pueda decir, Señor, te pido perdón por mis pecados. Esto fui, pero ahora Cristo ha venido a mi vida, se ha encontrado conmigo, me ha perdonado mis pecados. Y ahora puedo ser libre para testificar y defenderme ante cualquier situación que se venga, porque Él es el que me libera. Tuya sea la gloria, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén.